Vivencias. Mano a mano y sin diván. La columna de Jorge Schneiderman en Vivencias. Y ya estamos con Mano a Mano y sin diván, la columna del licenciado Jorge Schneiderman, para hablar de hoy de qué es la inteligencia, porque solemos entender por inteligencia esa facultad de la mente que nos permite aprender, razonar, tomar decisiones, formarnos sobre determinada realidad. Y también hemos hablado con Jorge sobre la inteligencia emocional, la inteligencia artificial, sobre todo con la inteligencia emocional, que es un concepto clave sobre el que ha tomado rumbo la psicología en las últimas décadas. Pero hoy vamos a descubrir qué es la inteligencia con Jorge. Muy buenas tardes, Jorge, muy bienvenido. Muy buenas tardes, Andrea. Con el renovado placer de cada martes. Bueno, hoy se suma a tomarle de bienvenida el grato recibimiento que nos brinda esta estupenda tarde primaveral, que sin duda da inicio a esta maravillosa estación en que la naturaleza comienza a vestir sus mejores galas y en la que, bueno, renovamos nuestro compromiso con la vida y la esperanza, ¿verdad? Claro que sí, muy feliz primavera para ti, Jorge, y para toda la audiencia. Muchas gracias. Realmente es una estación que nos invita, como bien tú señalás, a renovar la esperanza, porque todo florece, renace y bueno, puede renacer también en nosotros lo mejor. Pero veamos qué ha pasado con este término de inteligencia, un término que se ha puesto en tela de juicio a lo largo de los años y ha ido cambiando en virtud de también, ha tenido que ver con esos test que solemos hacer en los niños, en los trabajos, que hablan de ese coeficiente intelectual, de esa inteligencia. ¿Qué ha pasado? ¿Qué entendemos por inteligencia? Es muy interesante lo que planteas, ¿no? Hoy nos convoca un tema realmente polémico, en tanto se ha ido desvirtuando la concepción de inteligencia desde aquellos tiempos, quizás, Andrea, en que Binet y Simón, allá en Francia, a comienzos del pasado siglo, trataban de establecer pruebas psicométricas para poder medir, cuantificar la performance, el rendimiento de los niños en el ámbito educativo, ¿verdad? Y bueno, siempre hubo como una tendencia a cuantificar, a clasificar taxonómicamente a las personas en función de su rendimiento ante determinadas pruebas, ¿no? Claro. Pero queda claro, ¿no? Y esto creo que lo hemos hablado en distintas columnas, que, bueno, históricamente la inteligencia fue asociada al intelecto, a la capacidad de trascender académica o profesionalmente, o desarrollar ciertas capacidades socialmente jerarquizadas en determinadas áreas de la cultura. Ahora, la propia evolución de la psicología y los avances de la neurociencia han permitido superar estos acotados postulados hegemónicos durante, podríamos decir, un gran tramo del siglo XX, para dar cabida a nuevas interpretaciones del concepto de inteligencia, como vos bien manejaste recién, ¿no? Mira, si bien no soy muy afecto a las definiciones ni a las clasificaciones taxonómicas, podríamos establecer que la inteligencia sería algo así como la capacidad de resolver problemas nuevos, vale Uh-huh. decir, probar nuestra capacidad resolutiva frente a situaciones con las que no nos hayamos familiarizados. Y en tal sentido, dado el amplio espectro de situaciones que debemos resolver a diario en todos los ámbitos, es bueno hablar de inteligencias múltiples, Claro. ¿no? Inteligencias parciales. Al respecto a esto, en cuanto a la psicología, muchos psicólogos se culpan de haber realizado estas pruebas de inteligencia y haciendo también
digamos, reafirmando lo que tú decís, ¿no? Que no se trata de un solo tipo de inteligencia, sino de inteligencias múltiples que a veces no son abarcadas en este tipo de test. No sé qué opinas al respecto. Sí, sin lugar a dudas, Andrea, por supuesto. Es un punto neurálgico para poder comprender todo este tema, ¿no? Porque Ujú. nuestra condición de seres imperfectos y por ende falibles no nos permite descollar en todas las áreas y dar eficaz respuesta a todos los Claro, avatares existenciales. Y en el aleatorio reparto de la existencia, todos logramos desarrollar capacidades y habilidades diferentes. ujú, Y más allá de lo estrictamente intelectual, podemos hablar de inteligencia práctica, claro. inteligencia social, inteligencia discursiva y, por supuesto, la inteligencia emocional que implica, por sobre todas las cosas, poder gestionar nuestros vínculos, nuestras emociones, el hacernos cargo de nuestro periplo existencial, ¿verdad? Claro. Y en lo personal, Andrea, ya lo hemos hablado infinidad de veces contigo, adhiero al concepto de que la inteligencia se expresa en la capacidad de gestionar nuestra propia vida, ¿verdad? Y eso sería algo así como domeñar nuestro ego, optimizar nuestras capacidades y vigorizar aquellas zonas de nuestra personalidad en la que no nos hemos logrado, digamos, desarrollar, o aquellas zonas de nuestra personalidad en las cuales nos sentimos más lábiles, ¿no? Ujú. De alguna manera, Jorge, lo que estás diciendo, la inteligencia toca todo lo que tiene que ver con nuestras emociones diariamente, ¿no? Porque cada decisión que tomamos en el día a día, nos planteamos, hacemos algo o no, elegimos algo, compramos determinado producto, elegimos una opción en el camino de vida, una carrera, una opción de trabajo, y nuestras decisiones en mayor o menor medida están reguladas por esas emociones a partir de nuestra inteligencia, ¿no? Sí, por supuesto, porque fíjate que desde que nos levantamos hasta que nos vamos a descansar, debemos tomar decisiones, debemos Ujú. enfrentar situaciones a veces conocidas, otras no, y por lo tanto debemos realizar una lectura aguda, profunda de lo que es la realidad circundante. Fíjate, además, Andrea, que la palabra inteligencia viene del latín interlegos, o sea, el que lee entre líneas, el Claro. que puede leer más allá de lo estatuido, el que puede ir más allá de lo que otros desde algún lugar pretenden imponer como verdad revelada. La inteligencia es poder cuestionarnos a nosotros mismos, cuestionar a los demás, la realidad y Ujú. sobre todo interpelarnos con la altura que corresponde, ¿no? Asumiendo, como decía hace un ratito, nuestras carencias, nuestras falencias, pero también amparándonos en nuestras fortalezas y a partir de ahí, bueno, tomar decisiones que nunca van a ser perfectas. Cada vez que optamos por algo, descartamos un montón de posibilidades que también pueden ser buenas, pero lo importante es decidir, tomar decisiones que nos permitan avanzar en la construcción de un proyecto de vida. Y en tal sentido, quiero hacer recuerdo de lo que hablamos en torno a la procrastinación, ¿verdad? Ujú. Ese temor a avanzar, a tropezar con ciertos escollos, el temor a ser excluidos, a no ser valorados. Bueno, creo que debemos vencer esos miedos, esos fantasmas que merodean en torno a nosotros y bueno, y tratar de enfrentar, tomar decisiones. No siempre vamos a lograr los mejores resultados, pero imponernos como un imperativo la toma de decisiones, el asumir responsabilidades, ya de por sí es un acto inteligente. Jorge, ¿la inteligencia es innata o se cultiva? Ese es un tema, ese es un tema sumamente urticante. Evidentemente, hay cierto, como en todo en la vida, hay Ujú. cierto componente genético, hay un terreno, evidentemente, que tiene que ver con eso que nos marca natura
y nurtura, o sea, lo que heredamos, pero también lo que adquirimos. Claro. Hay personas que evidentemente provienen de una familia, de un entorno familiar donde hay personas que han descollado, que se han destacado, pero que por X factor no logran recibir el estímulo o no logran transitar por los carriles adecuados como para poder lograr a partir de cierta potencialidad, bueno, una performance adecuada, destacada, poder desarrollar esas potencialidades y capacidades. Por lo tanto, es importante, por supuesto, hay múltiples factores que hacen a la inteligencia. Nuestra crianza, nuestra alimentación. Sin lugar a dudas, un niño que no recibe, los aportes nutricionales necesarios en los primeros años de vida, se le va a tornar sumamente dificultoso poder desarrollar desde el punto de vista cognitivo sus capacidades y dar su mejor versión. Es importante valorar la inteligencia no como un constructo, digamos, estrictamente heredado, genéticamente determinado, ni tampoco estrictamente cultural. Creo que son múltiples los factores que convergen al momento de poder desarrollar la inteligencia, en el entendido, claro está, de la inteligencia como expresión que se manifiesta en distintos ámbitos de la vida, ¿no? Claro, esto que decís en el desarrollo, las etapas iniciales, como siempre lo hablamos contigo, son importantísimas. Estás hablando para el desarrollo cognitivo, en lo que tiene que ver la alimentación, la formación, pero también la contención familiar. ¿Qué importancia y qué rol juega para también el desarrollo de la inteligencia? Por supuesto, y ahí es donde hay que poner el énfasis, ¿no? Cuando hablamos de inteligencia emocional, tiene mucho que ver eso, el grupo de pertenencia y referencia que es la familia, la institución educativa, como tantas veces hemos planteado, y por supuesto, cómo el amparo que encuentra el niño, la contención y el sostén que encuentra tanto en su familia, en su entorno familiar, como en la institución educativa. La posibilidad de transitar por el cauce social al amparo, ¿no? Sentirse orientado. Y bueno, eso hace a la construcción de lo que luego será una personalidad empática, compasiva, colaborativa, cooperativa. Se juega mucho de en cuanto a la inteligencia emocional en esas etapas primarias de la vida, Andrea. Por eso, si será relevante estimular desde las etapas más primarias, bueno, todo lo que es la integración, la interrelación con los otros, la valoración del otro, el respeto por el otro, la otredad como un tema axial en el proceso educativo del niño, ¿verdad, Andrea? Claro, claro que sí. Jorge, y a propósito de esta medición que ha sido, la inteligencia ha sido medida a lo largo de las últimas décadas, algo que es importante también destacarlo, ¿no? Porque viste que sobre todo las entrevistas de trabajo, hoy por hoy no hay una entrevista de trabajo que no esté esto que estamos hablando, la inteligencia puesta al servicio de si quedás o no en un trabajo, y hay muchos test y gente trabajando en este sentido. ¿Qué importancia tiene entonces saber manejar esta inteligencia hasta para conseguir un trabajo, ¿no? Por supuesto, sumamente interesante lo que decís, en la medida que hoy por hoy el énfasis no está estrictamente en el rendimiento, en la reproducción de determinados saberes o la resolución de determinados problemas. Hoy todo está, la tecnología nos facilita un montón de elementos. El énfasis a la hora de tomar una persona en determinada empresa no está tanto en la formación técnica propiamente dicho, sino más bien en la capacidad de desarrollar las llamadas habilidades blandas, que vale decir son, ¿no? La capacidad de interactuar, de articular, de poder resolver colaborativamente
situaciones laborales, la capacidad de empatizar con el otro, de asumir, digamos, desde una actitud cooperativa la resolución de un problema, el apartarse de una actitud individualista para sentirse parte de un todo, en la medida que el todo es más que la suma de las partes, la persona que tiene digamos, una capacidad comunicacional que facilita, por ende, lo convivencial en el ámbito laboral. Estamos lejos de que las empresas tomen a ese genio, al medalla de oro, al que tuvo esa escolaridad magnífica. La vida, la experiencia nos ha demostrado que muchas de esas personas, a la hora de gestionar no solo su propia vida, sino de gestionar una corporación, una institución, un colectivo cualquiera, no logran desarrollar niveles de excelencia en la medida que no tienen de repente muy desarrolladas esas zonas que hacen precisamente a las habilidades blandas, Andrea. Jorge, es un placer escucharte, como todos los martes se nos fueron los minutos, agradecerte, y nos reencontraremos el próximo martes, quizás si quedó algo por desarrollar, lo podemos desarrollar el próximo martes. Por supuesto, así será, Andrea. Un gran abrazo para todos y bueno, feliz comienzo de la primavera. Muchas gracias igualmente, gracias a todos por acompañarnos. Vivencias.